¿Cuál es la idea? ¿Qué es la parte que no entiendes? Esa sería como la mejor pregunta. Pues sería, mm, ¿Mm? Ok. no sé. Ok. En este bloque vimos derivación numérica, integración numérica, y al inicio o al final del bloque anterior, como lo quieran ver, vimos búsqueda de raíces. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ese es literalmente las tres cosas que le pedí a Salvador que evaluara. El punto uno, el problema uno, es que hagan una integral numérica con cualquiera de los métodos que vimos como 10. Entonces, usen el que quieran para calcular esta integral numérica. Entonces, es una integral que claramente no se puede hacer de manera algebraica, no existe una función simbólica que represente esta integral. Esta es la función de error, de hecho, la erf function. Y el valor de menos infinito infinito es raíz de pi. Entonces, por ahí tienen una buena aproximación para saber si su código funciona o no, que les dé raíz de pi. El punto 2 es calcular la derivada hacia adelante y hacia atrás de una función sin seno de x entre x. Esta función en ingeniería y en física es muy importante. Se le conoce como el zinc, con, con una C al final, como el elemento zinc, pero con un S-I-N-C. ¿Por qué es importante? Esta función cumple con propiedades que son interesantes para las funciones de onda, tanto en ondas y fluidos como en mecánica cuántica, en el aspecto de que oscila con la frecuencia de un seno, pero cuando x crece, la función se va a cero. Y esa es una de las características fundamentales para hacer solución físicamente realista de la ecuación de Schrödinger. Entonces, son muy utilizadas y pues la utilizo hoy para que utilicen método derivada, ¿no? Aquí sí les dijo que tiene que ser con algún método hacia enfrente o hacia atrás, ¿no? Y ok, la duda de Saúl. Eh, en el uno estamos evaluando integral, en el 2 estamos evaluando derivada, en el 3 estamos evaluando la búsqueda de raíces. ¿A qué me refiero con búsqueda de raíces? Ustedes tienen una función que es un potencial de Lennard-Jones. ¿Se está viendo en whiteboard? Sí. Ok. Entonces, ustedes van a tener... Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ustedes van a tener su eje coordenado y generalmente ustedes van a tener una distancia r. Aquí van a tener la r y aquí van a tener la energía, en este caso la energía potencial. ¿Y qué es lo que hace Lennard Jones? Lennard Jones hace una aproximación a la energía potencial de una molécula con la distancia intramolecular. Y es más o menos así, los datos experimentales. Entonces, esta curva tiene un mínimo claramente ubicado aquí y tiene una distancia R0 y esa distancia R0 es la distancia de enlace. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok, entonces, pues les estoy dando el potencial, BDR, y yo les pregunto cómo encontrarían este mínimo. Imagínense que es una clase de matemáticas para física o ya de física más avanzada de estado sólido. ¿Cómo encontramos el mínimo de un potencial? El mínimo de una función.
Derivan, bueno, igual Ay, antes de derivar a cero. Tenemos que encontrar la derivada de R e igualarla a cero. La derivada de R de su cálculo, de su clase de mecánica analítica, pues es la derivada del potencial respecto de la posición. ¿Alguien se acuerda a qué vale esto? menos la fuerza. Es menos la fuerza, o como la debieron haber visto, la fuerza es menos el gradiente del potencial, ¿no? Sí, para todos es conocida esta ecuación. Entonces, básicamente lo que ustedes están haciendo es encontrar las fuerzas e igualarlas a cero. Y si las fuerzas son cero, ese es un lugar de equilibrio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, les estoy dando BDR. Ustedes deberían hacer, de alguna manera, obtener la derivada de R por algún método numérico, o si son un poco más flojos, pues haciendo la derivada a mano y metiéndola como la fuerza. Y entonces lo que ustedes están buscando es el cero de la derivada. ¿Y se acuerdan cómo encontrábamos los ceros? ¿Qué método tenían que usar? ¿Alguien se acuerda? Pues vimos el método de Newton. Vimos el método de Newton, ¿no? Y yo les dije que cuando querían buscar mínimos y máximos se le denominaban métodos de Newton-Raphson o métodos de quasi-Newton. ¿Sí o no? Entonces, el método de Newton les decía que ustedes daban un x0 aproximado y entonces se acercaban a la raíz y x1 era... ¿No se acuerda? ¿Ya nadie? Era x0 menos f de x0 entre f' de x0, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Y No me entonces acuerdo. esta cosa convergía rápidamente a la xn, donde xn era la raíz. Es decir, donde f de xn es 0. Entonces, la idea es que hagan un código que les derive una vez para obtener la derivada y luego una segunda vez para utilizar el método de Newton-Raphson y entonces encontrar el mínimo del potencial. ¿Sí? ¿No? ¿Te queda más claro, mi querido Saúl? Sí, creo que ya. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces, digamos que el problema final es encontrar las raíces. El problema final es encontrar las raíces del potencial de Lennard-Jones. Hay una que claramente está cerca de la distancia de enlace. Este es el potencial de Lennard-Jones. Y el dibujito está acá. Tiene más o menos esta forma. Hay dos raíces. Una de ellas está aproximadamente en un valor cercano a sigma. Y el otro está en R igual a infinito. Si se dan cuenta, el potencial va como 1 entre R a la sexta, 1 entre R a la 12 menos 1 entre R a la sexta. Entonces resulta que pues, cuando R vale infinito, el potencial vale 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero hay otro cercano a sigma. ¿Vale? Entonces,
Y ese es el que quiero que encuentren, el que está cerca de sigma. Entonces, yo lo que generalmente les recomendaría, así como hint, cuando hago el examen en clase, la hint que le pongo en el pizarrón a todos, es que su x0, su x de muestra, sea la mitad de sigma. Pongan 0.5 por sigma o sigma entre 2 como x0. Y con eso van a encontrar el mínimo y no van a encontrar la raíz en 0. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Ya quedó claro el examen? Sí. No los vi muy convencidos. Si les salen dudas me pueden preguntar ahí en el WhatsApp. Digo, no les voy a decir cómo hacerlo. En sí no creo que esté tan difícil. Creo que este examen lo hemos puesto en 2 horas ahí en clase. Y ahorita pues tienen acceso a todos los videos y todos los códigos, ¿no? Entonces no creo que les cueste tanto trabajo. Esperamos. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, entonces doy unos anuncios más. Le pedí a Salvador, él hizo su tesis en métodos de simulación implícitos y explícitos, que viniera a dar la clase de métodos implícitos y explícitos, pero no la grabó y me estuvieron diciendo que hubieron muchas dudas. Entonces, después de platicarlo con él y con Brandon, decidí repetir la clase de métodos implícitos y explícitos, y para no presionarlos y que se puedan concentrar en el examen, decidí verlo en la primera clase regresando en enero. Entonces, en enero terminaríamos ver métodos de simulación computacional y les dejaríamos hasta enero la tarea del bloque 3. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues si no tienen más dudas, los dejo para que se pongan a darle la tarea. Tienen prácticamente 2 días y medio. Yo creo que debería salirles, si se ponen a hacerlo ahorita, yo creo que podrían salir en 2 horas la tarea. ¿Vale? Sí, profe, está bien, gracias. Bueno, pues entonces aquí le paramos y pues que tengan unas felices fiestas. Nos vemos en enero para el final del curso, ¿vale? Gracias, bonitas vacaciones. Allí, cuídense. Nos estamos viendo. Cualquier cosa, mándenme un WhatsApp a mí o a los ayudantes y les podemos ayudar. Sí. Gracias, Gracias. gracias, felices Cuídense. fiestas.